Vale. Ya estamos de vuelta con los invitados. Mi nombre es Selvin Galindo, esta es otra perspectiva con Selvin, y más que una entrevista lo veo más como una charla espontánea, amena, con el objetivo de conocer más a fondo la historia de mi invitado y, por qué no, aprender de sus experiencias de la vida, la perspectiva que tiene de ver la vida, pasar un buen rato y también saber en qué estás involucrado o qué es lo que te interesa ahora mismo. Hoy tengo el placer de tener a Adrià Montesinos. Adri, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por acceder a este precioso jardín que tienes. Y bueno, bienvenido. ¿Y cómo estás? Bien, muy bien, la verdad. Estoy muy contento de poder estar aquí, de participar, ¿no?, en esto tan bonito que estás haciendo, de poder compartir distintos puntos de vista, cada persona, ¿no?, también su cosmovisión y sus experiencias. Así que para mí un placer, y ya tenía ganas porque después de, bueno, en el camino nos hemos ido encontrando y... Correcto, mira, pondré en contexto. Yo a Adri lo conocí, coincidimos trabajando en un chiringuito aquí en la playa de Masnou, de camareros, y ya al primer momento vi que era un chico muy humilde, con muchas ganas de aprender y sobre todo, ¿sabes?, de esas personas que cuando las ves tienen muy buena energía, una buena vibra, como dicen. A partir de ahí, el año pasado, si no recuerdo mal, bueno, cada uno siguió su camino y justo hace un año, por estas fechas, mes arriba, mes abajo, nos encontramos en Barcelona para tomar un café y charlar. Pero bueno, como no quiero adelantar nada ni hacer spoiler, vamos a saber, Adri, a la gente que no te conoce, a la audiencia, explícanos quién es Adri, de dónde sale, qué le gusta y en qué está involucrado ahora mismo, dónde tiene ese foco tu interés. Pues bien, definirse a uno mismo ya de por sí no es fácil, porque a lo largo de la vida pues han habido muchas versiones, ¿no?, de uno mismo. Sí, totalmente. Pero de alguna manera, pues digamos, soy de aquí, de Masnou, de un pueblo chiquitito cerca de Barcelona. Desde siempre he estado muy... Bueno, pues viene también de parte de familia, ¿no? Mi madre ha estado mucho en el mundo de la psicología, de este crecimiento personal, campos un poco más profundos, tal vez, de lo que se suele trabajar. Entonces, de alguna manera, desde pequeño siempre me generó un gran interés. Me acuerdo que eran conversaciones de sobremesa de horas, ¿no?, divagando sobre todos estos temas más existenciales. Qué bueno. Desde pequeño, entonces de alguna manera pues le debo a ella, ¿no?, esta introducción a todo este mundo, que a partir de ahí pues a lo largo de mi vida he ido experimentando en distintas formas, distintas maneras y bueno, ha llegado un punto, sí que es verdad que este año ha sido un poco un punto de inflexión para mí, para mucha gente, por la situación. Y de alguna manera pues hice un cambio bastante radical de vida, empezar a comunicar todo aquello que de alguna manera me había interesado, que sé que puede ayudar también a otras personas. Entonces pues estamos en este camino, en este proceso de compartir todo este conocimiento de alguna manera, ¿no? Muy bueno, eso es muy bueno porque la verdad que cada persona es un mundo y mucha gente se puede sentir identificada con lo que te ha pasado a ti o lo que has vivido. Pero antes de entrar y yo indagando en tu Instagram, en tu contenido, en los diferentes canales que te has abierto y estás ahí pues comunicando y compartiendo todas esas experiencias y conocimiento, veo que hay un punto, un antes y un después en tu vida, que fue con un viaje. Pero antes de entrar al viaje en sí, para explicar lo que es el viaje o cómo fue ese, quiero ir al momento previo al viaje. Es decir, ¿en qué momento decides tú que quieres hacer este viaje? No sé si fue un viaje planificado, fue espontáneo o simplemente fue, bueno, mira, me ha surgido la oportunidad y me voy. Pues todo tiene que empieza un poco a raíz de estas conversaciones, ¿no? Ahí se empieza a remover una cierta inquietud por conocer, por experimentar, por vivir la vida un poco desde mi persona, ¿no? Fuera también de esta zona de confort en la que siempre había crecido. Y fue más o menos por aquella época que nos conocimos, cuando estábamos trabajando en el chiringuito, que allí empecé un poco a conectar de alguna manera con un aspecto de desmitificación del mundo que me habían planteado desde pequeño, tanto en la educación como, ¿no?, como en general. El seguir siempre pues la oveja de enfrente, ¿no? Seguir siempre, de repente, pues encontrarte con 17 años, decidir el futuro, ¿no? La universidad. Exacto, que es una gran responsabilidad, ¿no? Y en ese momento esa desmitificación un poco y las ganas, la voluntad de querer vivir cosas distintas, experimentar por mi propio pie, me llevó a irme a Inglaterra al finalizar el bachillerato.
Y ahí fue un punto de inflexión muy grande, porque no solo se me abrió el ventanal del viaje, sino la experiencia en sí, más allá de, bueno, y la interacción contigo mismo y el mundo, ¿no? Correcto. A veces esos miedos, ¿no?, que te dan toda esta incertidumbre de salir, de conocer, de a ver qué pasará, ¿no? Pero sin embargo, ese fue un punto de inflexión que me cambió radicalmente la vida, porque a partir de ahí surgieron más viajes que también... Entrando al tema del viaje, yo por lo que veo hay como, bueno, lo puedo definir desde mi punto de vista como 3 tipos de viajes. Por ejemplo, el tuyo de Inglaterra, que era a conocerte a ti mismo, a explorar, a ver lo desconocido, por esa inquietud o esa curiosidad. Luego está el viaje típico de me voy a la India a perderme, porque aquí, como una oída lo veo yo. Y luego está el típico viaje de fotos de Instagram, que vas y simplemente pues vas ahí a Cancún, vacaciones, tomo una fotito aquí y viajo. Entonces tú, el viaje más largo o el que haces, creo que es a Sudamérica. Este es un viaje de estos 3 tipos que te he mencionado. ¿Cuál sería o dónde lo colocas? O puede ser una combinación de todo, claro. Pues yo creo que al final ese viaje es algo que ya esperaba, ya hacía bastante tiempo que tenía ganas de volver a Sudamérica, porque ya había estado previamente 2 veces antes, pero habían sido viajes cortos de 15 días, en la selva, uno de ellos, pero ya sin embargo tenía mucha curiosidad por conocer Sudamérica, conocer sobre todo la cultura y los lugares tan fantásticos que hay. Entonces es un poco un mix, ¿no? Porque fui terminando unos estudios universitarios, pero sin embargo sabía que me iba a quedar, ¿no? No sabía cómo, pero me quería quedar seguro. Y entonces fue un poco volver a estar conmigo y estar con el mundo, ¿no? Porque estuve sí que un tiempo con unos compañeros, conviviendo, terminando los estudios, pero a partir de ahí ya me lancé a esa experiencia, ¿no?, de volver a conectar y experimentar ese viaje, así que... Porque ¿cuál fue la lección o el aprendizaje en todos esos viajes en Sudamérica, sobre todo cuando ya no eran 15 días, sino fue un año, si no me equivoco, sí, o 2? Sí, un año. Un año. ¿Qué aprendiste o qué diferente hay entre Occidente y Sudamérica, por ejemplo? Es complicado. Responder esa pregunta así en corto es complicado porque yo creo que se comprende mucho más lo que al final incluso puedes llegar a recordar, ¿no? Sí. Pero sin embargo fue seguir ampliando esta cosmovisión, porque al final nos creamos donde nacemos y ahí todo este contenido de alguna manera llegas a un punto a cuestionarlo, ¿no? Y a buscar otras alternativas, otra forma de vida que pues en otras partes del mundo se lleva, ¿no? Y todo eso poder incorporar otra cultura, otra forma de ver la vida e interactuar con ella, ¿no? Claro, ahí ya imagino que te surgen problemas reales y no los problemas del primer mundo que llamo yo, como ¿qué zapatos me voy a poner hoy? O en caso de una chica, ¿qué pintalabio me pongo hoy? Si no te surgen diferentes problemas o adversidades incluso en todos estos viajes. Exacto. Has hablado que estabas en la selva. O sea, ¿cómo es la experiencia de estar ahí en la selva? ¿Supervivencia total? Realmente te sientes que formas parte de este mundo, no al revés, ¿no? O sea, tú te amoldas realmente a lo que la naturaleza es, ese poder de sentir a nivel de flora, de fauna, esa energía que se mueve allí, es espectacular. Allí yo creo que te da una gran lección de humildad, ¿no? De respeto, porque al final es algo que formas parte de ello, ¿no? Y te ves de alguna manera muy conectado y es algo que te cambia la manera de verlo, ¿no? Porque aquí, sin embargo, en Europa, de alguna manera, estamos muy metidos, ¿no?, en el tema de ciudades, la urbe, tal. Y allí entran otros campos, entra otra manera de interactuar con todo este entorno. Y sobre todo, yo creo que grandes lecciones se daban en cosas pequeñas, del día a día. En personas que a veces esa humildad, ¿no?, a pesar de no tener, o los problemas, entrar en otra dimensión de problemas, claro, tal vez. Bueno. Esa humildad, ese respeto por las personas, ese cariño, esa cercanía, ese agradecimiento por la comida, por las pequeñas cosas que a veces los pasas por alto, pero ahí está, claro, como el gran secreto. Lo ves como algo que lo tienes aquí y ahora, y ahí es a veces que no saben si van a comer mañana, o sea, viven el presente. Sí. Luego vayamos bueno, también te hace más tolerante quizá al mundo exterior y las personas. Yo, por ejemplo, aquí te puedes quejar está lloviendo y dices vaya mierda de día, y ahí, por ejemplo, la lluvia pues puede ser incluso un cántico, hay un ritual. Exacto, sí, es una bendición, ¿no? Al final es Total. Un agua bendita, ¿no?, que da la vida, así que también Esto viene también muy de los estoicos, la filosofía estoica que habla de
el mundo exterior está ahí fuera, pero es como tú respondes ante ello. Exacto. O sea, no me voy a quedar encerrado en un cuarto porque está lloviendo, si no salgo y ellos no se ahogaban en un vaso de agua si no se lo bebían. Exacto, Porque sí, es esto. sí. Vayamos ya, estando ahí en Sudamérica y te adentras en la selva amazónica, conectas con la natura, con la fauna. Y creo que tienes contactos con chamanes Sí. o con Sí, sí. o bueno, todo este mundo que te ha llevado esta curiosidad, que ya eran la sobremesa en casa. Explícanos qué es este mundo de los chamanes, o Sí. que puede sonar quizá algo de brujería. Bueno, un pero poco tabú, ¿no? Porque tabú, al final ha sido correcto. bastante tabú. Es como, uff, a ver cuál es el mundo de espiritualidad con el chamán, con ese rol, ¿no? Tal vez un poco de dependencia de esa persona, si te pueden manipular, si no, bueno, hay muchas cuestiones que sí que echan para atrás este tema, pero sin embargo para mí fue un descubrimiento increíble, porque tuve la oportunidad de estar con una comunidad en la parte de la región sur de Colombia, comunidad Cofán, y ellos tenían un conocimiento ancestral de muchas medicinas, no solo del yagé, de la ayahuasca, sino también de muchas otras, y de qué manera se había conservado esa sabiduría. Y lo que más me sorprendió es cómo podríamos integrar ese tipo de medicinas naturales, ancestrales, en un mundo occidental, ¿no? Que tal vez a nivel institucional pues ha sido más reticente o no ha estado tan abierto, ¿no? Para mí fue una manera de encontrar esa interacción directa con todo lo que habíamos hablado, ¿no? Ese mundo espiritual, sabemos que está esa conexión con el todo, pero de alguna manera vivirla con esa profundidad, con esa intensidad, eso fue lo que aluciné, ¿no? Lo que más me impactó, digo, ostras. Claro, aparte de tú como, bueno, de experimentarlo, de formarlo, sí lo tuviste una experiencia propia y o sea, la probaste, ¿no? Sí. La has ido probando y era... De hecho es un camino prácticamente, porque Okay. eso se dio hace, pues, hará casi 6 años, y desde entonces pues hemos estado, por decirlo de alguna manera, frecuentemente pues participando en ceremonias y siguiendo en este camino. No simplemente se quedó en una mera experiencia aislada, sino que de alguna manera buscaba esa continuidad, ¿no? Porque siempre nunca se llega a saber de todo, ni a llegar a la profundidad de todo el subconsciente, la mente, el tema también transpersonal, ¿no? que conlleva. Claro, porque por ejemplo, cuando tú estás en una ceremonia y la persona prueba o toma o experimenta la ayahuasca, por ejemplo, ¿cuáles son las partes que nota, ¿no? Una persona que no ha estado nunca en ello? Bueno, digamos que de alguna manera es... por una parte es una limpieza física, porque hay mucha parte de purga también, de líquidos retenidos que tenemos en el cuerpo, es una purificación física, y después poco lo que te lleva es a ese espejo del alma, ¿no? Tal vez a ponerte un espejo y a indagar en ese campo subconsciente, ¿no? También se trata mucho para el tema de enfermedades, puede ser neurodegenerativas o incluso la depresión. Es complicado explicarlo con palabras, porque Sí, es algo imagino. también que pues yo creo que también se pierde mucho a la hora de explicarlo explícitamente qué es, pero bueno, también se acompaña una parte de visión y de experiencia holística, ¿no? Porque al final es en todos los niveles. Todos los niveles. Bueno, se le llama droga, pero no es droga porque tú eres realmente consciente de todo lo que está pasando. Tú eres consciente, amplías estos estados de conciencia y precisamente de alguna manera es una antítesis, ¿no? Porque Okay. al final el alcohol, hablas mucho, haces mucho y no te acuerdas de nada, ¿no? Total. Ahora con la medicina de alguna manera es completamente en silencio, integrando esa experiencia que estás viviendo de una manera supraconsciente, digamos, porque va más allá, ¿no? de eso, y que realmente también se utiliza para tratar tema de adicciones, ¿no? Así que es un poco esa antítesis, ¿no? Porque es al final una adicción viene por la falta de algo, hay algo que se está intentando evadirse constantemente, pues es un poco ir a la raíz y ver cómo se puede desgranar esa necesidad, esa dolencia, Bueno, ahora lo trasladamos al presente, y de hecho creo que hiciste el otro día, te publicaron un artículo en La Vanguardia, que me lo leí así por encima, pero no lo recuerdo mucho, pero ¿qué intentabas transmitir en ese artículo, o cuál era el objetivo de la periodista al querer entrevistarte a ti sobre este mundo? Pues al final fue un reportaje que hizo Bárbara
Julve, que, bueno, ella de alguna manera tomó de partida un estudio que se hizo en la Complutense de Madrid por el doctor Morales y de alguna manera, pues, mi aportación fue un poco a nivel de testimonio, ¿no? De cómo había sido introducirse en esta medicina y qué potencial podría llegar a tener, ¿no? A mi parecer, porque para enfermedades neurodegenerativas, como hemos dicho, el Alzheimer o el Parkinson, pues realmente es una medicina que tiene un potencial muy grande, ¿no? En aspectos curativos. Afecta mucho también en estas células madre, en cómo se pueden reescribir patrones, traumas anclados en el hipocampo, en el cerebro, ¿no? En la amígdala también, y cómo se puede ir desgranando eso para reescribir un nuevo patrón Qué bueno. cerebral, ¿no? La neuroplasticidad al final, o la neurociencia, muy vinculado a ello, ¿no? Entonces, bueno, y nuestro cerebro, que aún no se sabe ni el potencial que podemos llegar a usarlo, como la película Lucy, que lo pone al 100% y es una máquina. Exacto. Y ahora, por ejemplo, ¿te sigues formando en esto o qué es lo que exactamente ahora lo que estás haciendo? Pues sí, siempre, bueno, es un camino de formación, ¿no? Que también entran otros ámbitos aparte del chamanismo. Estoy estudiando también psicología transpersonal, que entra una parte de vivencia también con otras técnicas. Al final yo creo que se puede llegar por muchos caminos distintos, no necesariamente tiene que ser uno en concreto. Entonces también toda esta parte de esta psicología más allá del ser, pues es algo muy interesante en lo que me estoy formando para también al día de mañana poder brindar, ¿no? Un soporte y unas terapias también desde otro punto de vista, tal vez. Esa necesidad de integrar algo más que no solo el individuo, ¿no? Sí, no, al final también la experiencia propia, cada persona es distinta y cada persona lo vivirá o encontrará su camino, pero al final yo creo que mientras no sea inocuo, que no te haga daño y siempre que tengas que estar buscando eso de conocerte mejor a ti, crecer como persona, aportar algo al mundo y dar un valor añadido a diferentes personas, creo que todo esto es positivo en la vida, porque al final hay mucho, bueno, vivimos en un mundo occidental que con sus ventajas o desventajas al final también se nos olvida esa parte de humanidad o algo más humano. Yo creo que en cierto modo sí que ha llegado un punto en que hay una necesidad real de ir a comprender el ser de una manera más holística, más profunda, porque pues sí, nos podemos despistar, ¿no? Caer mucho en esas dinámicas diarias, pues por lo menos aquí en Occidente, ¿no? En ese tal vez materialismo desenfrenado a veces, y esa velocidad a la que se mueve todo, absolutamente todo, ¿no? A veces sí que es esa necesidad de poder incorporar algo más, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo puedo de alguna manera convivir con todo ello, ¿no? ¿Cómo puedo desde este camino del autodescubrimiento también vivir una vida más vinculada a mi persona, no a tantos estímulos externos? Totalmente. Porque al final siempre vas perdido, siempre vas más, ¿no? Cuando quieres... Y al final vas a desear más y más y más y más y al final no vas a tener todo. Porque ahora, por ejemplo, esto me has dicho que es un proceso que llevas unos 6 años más o menos, un proceso largo. Y quizá ahora en el mundo que vivimos es todo inmediato, lo quiero ya. O sea, en 3 meses es imposible hacerte un mentor de lo que estás estudiando, ¿no? Sí, exacto. Sí. O sea, es algo que al final conlleva mucha parte de vivencia propia, porque al final hay que trabajarse uno para poder también enseñar a los demás y acompañar y integrar todas estas vivencias y conceptos, ¿no? Porque al final es un mundo también bastante complejo y se necesita empezar a asimilar todo ello, ¿no? Sí que es verdad que de alguna manera, pues por el canal de Instagram, ¿no? Pues intento de alguna manera poder comunicar todo aquello que creo que puede ayudar a los demás, que también forma parte de mis vivencias y que de alguna manera pues más adelante sí que me gustaría poder empezar a crear grupos, talleres, una forma de trabajar uno mismo integrando los distintos ámbitos que realmente me interesan, ¿no? Que es esa parte pues también de mundo cuántico, metafísica, psicología transpersonal en este aspecto, desarrollo personal, pues hacer un poco un mix, un blog, ¿no? Sí. Sí, bueno, hay muchas cosas ahí para poder conocerse mejor uno. Pero bueno, muy interesante. De hecho, creo que tu objetivo también es que no sea un tema tabú, sino que se conozca. Incluso me dices que es de la Universidad Complutense de Madrid. O sea, me refiero que ya lo quieren como... O sea, hacer una ciencia real o sea, con un título, para decirlo así, porque ciencia real es, obviamente, pero lo quieren como
poner más estándar? O si hablamos de, por ejemplo, la ayahuasca en concreto, hay bastante gente aquí en España que se ha profundizado, ¿no? En este estudio está Fericlá, está Jordi Riba, que está en el hospital de Sant Pau, y él fue de alguna manera que intentó empezar a abrir este conocimiento desde aquí, ¿no? Que después también paralelamente pues salió Morales y muchísimas personas más que de alguna manera están intentando bueno, pues abrir, ¿no? Este campo de conocimiento de medicinas ancestrales que durante mucho tiempo a nivel institucional pues ha sido tabú. ¿Por qué? No lo sé, pero bueno, claro, igual hay muchas... Ahí es la pregunta, ¿no? Hay muchos parámetros que comprenden todo esto, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que de alguna manera cada vez más, con todo el debido respeto a la medicina también, porque también hay una parte tabú, porque se ha visto como mucha gente que se quiere lucrar de ella muy banalmente, ¿no? Utilizar la medicina, brindarla sin cualquier tipo de control y eso pues tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata como todo en su medida, pero yo creo que es muy interesante y que cada vez hay más personas involucradas en esta... Bueno, esto pasa mucho en el mundo, o sea, hay mucha adulteración y hay gente que solo va a lucrarse haciendo incluso algo que no es ético. Pero bueno, es interesante saber que ahora, de hecho, ya los científicos o los doctores o todos ya usaban, como por ejemplo el LSD, Freud, exacto, o ya usaban unos métodos más ortodoxos, podríamos llamarle así, pero siempre con el fin de beneficiar al individuo y explorar más todo ese subconsciente, conocimiento, el cerebro que tenemos ahí, que es infinito. Es que parece que de alguna manera ha sido, o que ahora se empieza de esto, pero realmente no es así. O sea, a finales de los años 60 ya se empiezan con todo este tipo de estudios, todo este tipo de terapias, con psilocibina, con LSD, Stanislav Grof, Hoffman, por ejemplo. Y hay mucho recorrido, pero de alguna manera también se trabó ese recorrido que había porque hubo parte de prohibición, ¿no? De todo este tipo de terapias, ¿no? Pero bueno, de alguna manera sí se ha seguido. A veces se puede intentar controlar, pero es muy difícil, claro, porque hay ahí, cuando hay algo, de alguna manera va a salir, ¿no? Y sobre todo por el potencial que tiene de ayudar a la gente a nivel terapéutico. Por ejemplo, y ya vamos a cerrar la charla, porque esto nos puede dar aquí para horas y horas de charla, pero bueno, me ha parecido muy interesante. Bueno, como última pregunta, por ejemplo, ahora, si el Adri de hoy en día, viéndose cuando, bueno, hiciste todo este viaje y todo esto, ¿qué te ha aportado a ti o qué te ha ayudado a ti a ver o en qué te ha ayudado a ti? Entonces, a nivel personal, ¿eh? Pero a nivel, dices, de la medicina o el viajar, dices, bueno, sí, el viajar, la medicina, todo en conjunto, porque pues al final ha sido un viaje que te introdujo al final es primero de todo, yo creo que es ese contacto directo con la vida en el momento presente que te encuentras, porque viajar es eso, ¿no? Hay mucha parte de incertidumbre, no sabes muy bien cuando vas viajando con cierta libertad, digamos, ¿no? No es un viaje pautado de 15 días de voy a Bali, ¿no? Y me voy al hotel y ya está, no, sino es, pues eso, ¿no? Cuando te abres a una experiencia, es una interacción directa con la vida, esa interacción te da mucha confianza, tanto con ella como contigo mismo, ¿no? Y al final después también es apertura de cosmovisión, el cuestionar constantemente esas creencias que has tenido durante toda la vida, ¿no? Porque hay muchas formas de verlo, muchas formas de integrar, ¿no? Y aprender sobre todo, pues lo que digo, compartir con muchas personas al final de otras culturas te ayuda a integrar conceptos que tal vez no te habías parado a considerar, como lo que decíamos de agradecer un pequeño plato de comida al día o la lluvia, por ejemplo, ¿no? Entonces yo personalmente lo recomiendo absolutamente a todo el mundo que tenga la oportunidad, que quiera, que lanzarse a la experiencia, que los miedos se superan y llega un punto que bueno, terminas llorando de alegría, ¿no? De felicidad por tanto, ¿no? que estás experimentando. Muy bien, Adri, pues muchísimas gracias por la entrevista, por la charla, realmente muy satisfactoria y muy fructífera. Ver ese punto de vista tuyo, esa perspectiva que te ha cambiado, realmente sí ha sido un punto de inflexión en tu vida.
Y bueno, yo por agradecerte tu tiempo, tus ganas de comunicar, de enseñar, de que te lances. Creo que lo más difícil en esta vida es hacer cosas y ya que hagas cosas es muy bueno en este mundo que vivimos. Así que si quieres añadir algo más. No, yo felicitarte también por estar en el camino. También la verdad es que tenía ganas de poder compartir un ratito, ¿no? Y conversar sobre todos estos temas. Yo creo que... Perfecto. Pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con un invitado más. Hasta otra. Chao.